Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Gabriel Galván Gómez del grupo 605 de Estadística y Probabilidad. Y en la semana 16 responderemos las últimas preguntas guías sobre este curso de Estadística y Probabilidad 2. Comenzando por la primera ¿qué es una hipótesis? Y el tema de esta semana es las pruebas de hipótesis. Y ahora sí, empezamos con las preguntas guías. La primera es: ¿qué es una hipótesis? Pues una hipótesis es una suposición sobre alguna idea que explique cierto fenómeno o cierta situación que se tenga que comprobar mediante la experimentación. Eso en el sentido más general de lo que es una hipótesis. En el sentido estadístico es generalmente lo mismo, pero se basa en la distribución normal. Este, la siguiente pregunta, que es la segunda pregunta, es: ¿qué es una prueba de hipótesis? Pues esta prueba es un método, un procedimiento estadístico en el que buscamos descartar o aceptar, así, sí, descartar o aceptar una hipótesis. Eso mediante una hipótesis alternativa o que se logra en otra experimentación. Este, en un ejemplo, para ponerlo en ejemplo, tenemos una hipótesis donde teóricamente la media de la distribución normal y sus características, tanto su media como su desviación estándar, son tales, y después otra experimentación resulta en otra hipótesis. Y el procedimiento intenta resolver cuál es la hipótesis más probable. Y la siguiente pregunta, la tercera pregunta es: ¿para qué sirve la prueba de hipótesis? Pues como decía, esta sirve para negar o afirmar una hipótesis. Más bien para negar lo que sería la hipótesis nula, puesto que si negamos lo que es la hipótesis, lo que conocemos como la hipótesis alternativa, no quiere decir que la hipótesis nula sea correcta. Y para eso sirve. Y tenemos la siguiente pregunta, que es la 4, es: ¿qué es una hipótesis nula? Y eso es de lo que ahorita estaba hablando. Pues la hipótesis nula es una hipótesis teórica que se intenta anular en el procedimiento de la prueba de hipótesis. Esto, bueno, la hipótesis nula tiene la característica de que ya ha sido este, propuesta, ya ha sido así propuesta, y ya ha sido experimentada. Y después sigue que es una hipótesis alternativa, la pregunta 5. Y justo como dice su nombre, es una hipótesis alterna a la hipótesis nula que busca justamente anular la hipótesis nula. En sus nombres dice más o menos lo que significan, o lo podría decir en otras palabras. La hipótesis alternativa es otra experimentación en la que sacamos otro resultado y por lo tanto sacamos una hipótesis nueva. Esta hipótesis nueva busca negar la hipótesis antigua, que es la hipótesis nula. Y la sexta y última pregunta es: ¿cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? Pues el procedimiento que se nos dio en el video en la guía es consta de 4 pasos. Decía que puede constar de más o de menos, dependiendo del autor, pero en general estos 4 pasos son bastante específicos. Y el primero es este, ver cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa en un caso, en un problema. Eso mediante pues el análisis del problema y viendo si la hipótesis nula se trata de la hipótesis teórica, y la hipótesis alternativa se trata de la hipótesis nueva o la hipótesis diferente, alternativa. Después, el segundo paso consta de también de observar, o bueno, elegir cuál sería nuestra significancia, que investigando un poco encontré que encontré que la significación significa lo probable
que es que mediante mediante otros datos, lo probable es que la hipótesis alternativa, si sale aceptable, lo probable que sea correcta. Y en el caso del video, sale una significancia de 0.05. Entonces, eso quiere decir que hay una probabilidad de que sea correcta del 95% o algo así. Mientras que el 0.05% es la probabilidad de que no. Y por eso se le llama significancia, pues con esta probabilidad podemos observar si vamos a tomar con seriedad, por decirlo así, el resultado de la hipótesis alternativa. Eso suele ser, también investigué que realmente la significancia suele variar entre el 0.1, 0.0, no, 0.01, 0.05 y el 0.10%. Y ya, esa es el segundo paso. El tercer paso, y el que ya es el más laborioso, es calcular lo que es el valor crítico y el valor de prueba. Y con eso sacar mediante una tabla de distribución el resultado y mediante una fórmula, la fórmula de el valor de la prueba. Para sacar el valor crítico, tenemos que buscar en la tabla de distribución. En esa tabla de distribución nos va a salir cuál es su valor. Y ese valor lo vamos a comparar con lo que es el valor de prueba. El valor de prueba se saca con la fórmula de X con un guión arriba que significa la probabilidad de la experimentación, eso menos mu, que significa la media, entre lo que es sigma, que significa desviación estándar, entre, o sea, el sigma también entre n, que significa el número de pruebas que se hizo en la hipótesis alternativa. Y con esa fórmula nos va a salir un resultado. Sí, nos va a salir un resultado. Este resultado nos va a decir si la hipótesis alternativa es válida o no. O se toma en cuenta. Esto mediante una regla que se nos explica también en el video sobre una gráfica de distribución. En esta gráfica de distribución nos dice que si la media, si el valor de prueba sale entre el valor crítico, sea a la izquierda o a la derecha, o en las dos colas, va a significar algo, depende ya del experimento. En el caso del ejemplo que se nos dio en el video, la cola era a la izquierda y la cola significaba que, del valor crítico a la izquierda, significaba que no se le tomaba, mientras que del valor crítico a la derecha significaba que sí se tomaba. Y ahí también podemos ver lo que no comenté sobre en dónde se utiliza la ¿cómo se llama? Significancia, sí. Significación, es que se me olvida. ¿Dónde se toma la significación? En esa tabla de distribución, la significación es el punto del valor crítico, solo que obviamente no sabemos el valor en sí. Y eso sería todo. Gracias. Buenos días.